Sí, ayer por la tarde contemplábamos en la economía de la salvación, en el misterio de la redención y de nuestra propia historia de salvación, a la Santísima Virgen María, y la contemplábamos, uno de los aspectos, como prototipo de la Iglesia, es de la Iglesia de lo que vamos a hablar esta mañana, como un elemento esencial de nuestro camino de conversión y de nuestro camino de santidad, porque ella es el lugar, es la matriz de donde a nosotros nos viene la vida de las tres personas divinas. Es precisamente de ella, por ella, en ella, todo lo que esas partículas son todas verdad y todas ciertas, donde se nos comunica la vida en Cristo, donde se nos comunica la vida trinitaria. Nacer a la vida divina es nacer a la Iglesia, nacer en la Iglesia, nunca una sin la otra. Por lo tanto, nos vendría bien, creo que nos vino bien a todos, no dar por supuesto las cosas, pues no dar por supuesto que somos todos devotísimos de la Virgen María y luego resulta que somos hijos de lo más rebeldes. Esto, por muy píos y beatos que queramos parecer en una serie de prácticas externas, que están muy bien sin duda, pues nos puede pasar muy mucho con la Iglesia y no entender claramente quién es la Iglesia y no entender nuestro lugar en ella y nuestra relación respecto de ella, pues nos puede ayudar muchísimo a crecer en la vida cristiana, porque muchas veces lo que tenemos atascado no es el misterio de la Trinidad, sino el misterio de la Iglesia, que a diferencia de las personas divinas, la conforman personas humanas. Y a lo mejor por eso mismo, pues tenemos una relación sin darnos cuenta muy conflictiva. Por una parte la queremos y nos alegramos y nos gozamos, y por otra parte nos pasamos la vida despotricando contra ella, reduciéndola a unas personas que nos caen bien y otras que nos parecen fatales, constituyéndonos en sus jueces, y así es imposible. Igual que es imposible crecer sin dejarse criar por la Virgen María, es imposible crecer en la vida cristiana si no nos dejamos criar por nuestra Madre la Iglesia, por su maternidad. Una maternidad que encuentra, lo decimos ayer, su prototipo en la persona de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra en el orden de la gracia. Para nosotros entonces la Iglesia es la que con María, como María, escucha la palabra de Dios y por eso, como María, es virgen y es madre. El nacimiento de la Iglesia, pues tradicionalmente se ha situado en el Calvario, en el agua y en la sangre que brotan de su costado, de donde como Adán experimenta la terrible soledad y de ese sueño profundo que le sobreviene en el paraíso, de su costado Dios crea a una persona que es semejante a él, igual a él en dignidad y también hechura de las manos de Dios, y él se maravilla ante su hermosura y le dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. De la misma manera, del costado de Cristo, el nuevo Adán, brota la Iglesia con los sacramentos, por el agua y el Espíritu Santo, el agua y la sangre, signo del bautismo, de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Pero sin ponerle un punto específico en qué minuto y en qué hora, porque evidentemente en el nacimiento de la Iglesia está el misterio de la Encarnación, está el sí de María y está, por supuesto, el acontecimiento sin igual de Pentecostés. Entonces, es en el misterio de Cristo, en su totalidad, en la Encarnación, Pentecostés, la Pascua, de donde brota la Iglesia. Es lo que ha venido a preparar. De otro modo, también se puede decir que es en la fe de los discípulos. Y por eso el momento de las bodas de Canaán es tan importante, donde aparece claramente el papel principal de la Santísima Virgen, de la Madre del Señor, de la Madre de Jesús,
pero también la preponderancia que tiene ese pasaje. Y lo tiene de una manera muy curiosa. Si ustedes leen ese pasaje de las bodas de Canaán, es curioso que no aparecen Jesús y María. Es como si Jesús y María no hubieran recibido la misma invitación. Bueno, pues ya que vivís juntos, la madre y el hijo, pues estáis invitados los dos. Y con no, dice que estaba invitada María y estaba invitado Jesús y los discípulos. Es como si los discípulos y Jesús iban en un mismo paquete y María también, pero aparte. No separada, pero aparte. Si leen el texto, es precioso. Dice, también estaba invitada, pero Jesús siempre aparece con los discípulos. Y luego termina esa escena diciendo, y bajó con ellos, con los discípulos. María no sabemos a dónde se fue, igual se volvió a casa, ya no se la vuelve a mencionar, pero a él sí se les menciona con los discípulos. Bajaron a Cafarnaún y creció la fe de sus discípulos en él. Es como él siempre va en el... Y esto no desdice del papel ni de la cercanía, de la intimidad de la Virgen. Es para subrayar que de su presencia están haciendo algo nuevo. Que no es él aislado, sino es él con ellos. Y ya es desde el principio. Es la primera tarea que hace después de ser tentado en el desierto, después del bautismo en el Jordán, comienza a llamar. Empieza a llamar a estos hombres que se adhieren a él. Y siempre se hace también, por supuesto, referencia de las mujeres, muchas de ellas con nombre, y siempre en los lugares más preponderantes, en el Calvario, en la resurrección, ocupan un lugar que no les correspondía en la sociedad de su tiempo. Entonces quiere decir que los autores que son hijos de su tiempo le dan tanta relevancia a la cercanía y a la intimidad y a la colaboración de las mujeres, igual que de los hombres, en la creación, en el comenzar a surgir el misterio de la Iglesia. Son miembros de lo que se llama en teología la comunidad mesiánica. Ese es, digamos, el prototipo de los nombres de lo que va a ser la Iglesia. Es muy importante no confundir el reino con la Iglesia. El reino es una realidad muchísimo más amplia que la realidad de la Iglesia, al menos visible. Reino e Iglesia no son lo mismo. No quiere decir que sean dos cosas que no tienen nada que ver, pero la Iglesia, junto con Jesucristo obviamente, está al servicio del reino. La Iglesia es el instrumento, la colaboración. El reino es la tarea. Entonces, Jesucristo, unido a su amada esposa la Iglesia, hace posible que venga el reino. La misión de la Iglesia es hacer presente ya en la tierra este deseo que expresa Jesucristo en la oración que nos enseña, venga a nosotros tu reino. Entonces la Iglesia es el instrumento a través del cual Jesucristo hace que venga el reino. ¿Para qué están ustedes aquí? En la vocación que han recibido, para hacer presente ustedes, miembros de la Iglesia, como hijas de la Iglesia, están todos los días gestando que se haga presente el reino de Dios. Porque en definitiva el reino es la persona misma de Jesucristo. Él llega a decir, el reino de Dios no está aquí ni allí, está dentro de ustedes, que es Él mismo. En Él se hace presente el reino. Hacer presente el reino es hacer presente el reinado, el señorío de Jesucristo. Como dirá San Pablo, pues que todas las cosas sean recapituladas en Cristo. La misión de la Iglesia es esta misma, de ser sacramento universal de salvación, como nos dice hermosísimamente el Concilio Vaticano II. Ella es el signo vivo, eficaz, la realidad visible de Cristo invisible. Durante unos años
Dios Padre se hizo visible en Jesús de Nazaret. Felipe, ¿no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Pero por su pasión, muerte y resurrección, Él es glorificado. Ya no es perceptible por los sentidos. Ni se le ve, ni se le oye, ni se le toca, tal como vemos, oímos y tocamos nosotros en la realidad cotidiana. Entonces, Él glorificado se hace invisible al ojo humano. Pero Él, cuya carne, cuya humanidad ha hecho visible a la segunda persona de la Trinidad, se hace visible en la carne de los que se adhieren a Él, la comunidad de los creyentes. Por eso el paso inicial de la salvación, de la conversión, de la pertenencia a la Iglesia, está en la fe. Ya no me vincula a Jesucristo la circuncisión ni la ley, sino que esta nueva ley, esta nueva alianza, la ha puesto Dios en nuestros corazones por el Espíritu. La ley no está en la circuncisión, en los mandamientos, está en el corazón del creyente. Y nos adherimos a Él por la fe. Por eso es diferente decir creo a, creo que o creo en. Esto ya lo han escuchado ustedes muchas veces. Creo que, ¿qué indica? Que no estoy seguro. ¿Tú crees que va a venir fulana de tal? Yo creo que sí. Tengo algo de seguridad, pero no estoy del todo seguro. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que sí. Hombre, hay algo de fe, pero la persona no está muy segura. Creo a, me merece credibilidad tal persona. ¿Tú crees que Nueva York existe? Mire, yo nunca he ido, pero yo creo a fulano porque él sí está. Entonces, es algo que yo no veo, pero merece credibilidad quien me habla de ello. Creo a esa persona. Eso todavía no es la fe bautismal. La fe bautismal consiste en creo en. Creo en significa la adhesión total de mi persona a la persona en la que creo. Es decir, no es que estamos separados, pero sus capacidades intelectuales, su bondad moral me merecen credibilidad. No, es la unión, la adhesión a la persona de Jesucristo. Solo entonces hay verdadera fe. Hay gente que cree, hombre, yo creo al Papa, yo creo a tal santo, pero no significa que estoy particularmente unido a ellos. Ellos en su sitio y yo en el mío. Pero creo en, y así es como empieza el credo. Creo en, no creo a. Yo creo que Dios es Padre. No, creo en. Quiere decir, estoy unido, adherido a esa persona. Que esa persona y yo somos uno. Entonces sí hay fe evangélica, sí hay fe teologal. Cuando la persona se adhiere a otra, está unida a esa persona, indica comunión con esa persona. De tal manera que la Iglesia la va constituyendo quienes por la palabra, que llama la conversión, y por el bautismo por el que me adhiero a esa palabra, o al dador de esa palabra, nos hacemos una sola cosa, no solo con Él, sino entre nosotros. Por eso, sin adhesión a los demás que dicen creo en, no soy parte de la Iglesia, porque no es un conjunto de seres disconexos que todos creen en Jesucristo, sino que están adheridos, unidos entre sí. Por eso somos un solo cuerpo. Por eso haremos bien, pensando en la Iglesia, en revisar
nuestra adhesión a Cristo y nuestra adhesión a los hermanos. A mí, como en general me toca predicar no a monjas de clausura, sino a gente muy, muy sencillita, con muy poca preparación y muy poca capacidad de comprensión y que incluso no saben apenas español, como es el caso actual, pues a veces, como muchas de nuestras misas son en lugares bastante espantosos, pues suele haber ladrillos por ahí tirados. Yo muchas veces, para predicar, salgo, cojo 2 ladrillos y los pongo el uno al lado del otro y le digo, miren, para edificar la pared de esta iglesia se han usado allí los ladrillos, los llaman tabiques. Bueno, se han cogido 2 ladrillos, 2 tabiques y los han puesto el uno al lado del otro. Pero yo con un ladrillo en la mano y otro en la mano. Le digo, este ladrillo nunca le ha dicho a este ladrillo, yo te amo, tú eres mi hermano. Porque lo que les une es solo un poco de cemento. Y si este ladrillo no está unido con este ladrillo por un poco de cemento, no estamos edificando la iglesia. Bueno, así se lo explico a la pobre gente. Ahora, ese cemento es el vínculo de la fe y de la caridad. Porque es muy bonito sonreírse diciendo, ay, pues qué cosa más curiosa el Padre, para que la entienda la gente. Uy, qué cosa. No, lo preocupante es que esos 2 ladrillos estén unidos por el cemento, pero yo no esté unido con nadie, con nada, sino que pretenda estar unido a Jesucristo, pero sin importarme mucho si estoy unido al ladrillo de abajo y al de arriba y al de los lados. Pero es que además ese ladrillo no sirve para el edificio si no le han dado forma. Esta hermana que ha entrado es un diamante en bruto, que tiene más de lo segundo que de lo primero. Bueno, pues muy bien, hasta que no se le vaya tallando. Por eso, toda resistencia a dejarnos tallar implica no solamente que no nos santificamos, que no crecemos, pero en este contexto del tema que nos ocupa, es que no sirvo para la iglesia. No encajo en el edificio. Soy una piedra cogida del campo, pero a la que no le han dado forma. Eso es a lo que vengo, a ser tallado. Claro que duele cuando te dan los martillazos y te dan dando con el cincel. Hasta dice San Pablo, hasta que tomemos la forma de Cristo. O sea, qué cosa tan bonita. Ahora, son esos que están a mi lado los que están colaborando con Jesucristo para que yo tome la forma que necesito para poder ser útil en el edificio. Algunos podemos ser piedras como esos ladrillos que recogí a la fuera del templo. Unos ladrillos que están ahí esperando a ser colocados, pero que mientras no sean tallados no van a servir. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a mi participación en la edificación de la iglesia? Porque nosotros no somos los albañiles, los protagonistas, no, somos la piedra viva. El arquitecto es otro. Y estas imágenes saben que no son mías, están en la palabra. Es la piedra angular, cuyo arquitecto, el que lo edifica, si el Señor no construye, pues eso, es el Señor, no tú. Entonces, la tarea nuestra es dejarnos tallar y esculpir de una forma que nosotros no sabemos, porque probablemente no sabemos ni cuál es el lugar que nos corresponde, porque me he empeñado en ser la vidriera y resulta que tengo que ser una columna o tengo que estar en los cimientos. Por eso a mí me parece que a mí me encanta la imagen para los misioneros y creo que es idéntica para los contemplativos, la imagen del cimiento. Porque yo estoy convencido que la tarea que yo estoy haciendo dentro de 30 años no la va a ver nadie. O sea, nadie se va a preguntar quién hizo esta casa. Yo ahora mismo tengo 5 obras en marcha.
Pero dentro de 30 años, cuando vengan varias generaciones de sacerdotes religiosos o lo que sea, nadie va a decir, ¿y quién fue el que hizo esto? Pues ni idea. Ni falta que hace. Ni voy a poner la placa. ¿Este edificio tiene cimientos? Ya lo creo. Pero esto no los han visto más que la primera generación de monjas. Porque a los 10 minutos había puesto ya la primera fila por encima de la tierra. Y no se volvieron a ver. Y nunca nadie los ha vuelto a ver. Ahora quítalos a ver qué pasa. Porque todo esto se derrumba. Entonces, a mí me parece que es muy bonito en la vida contemplativa. ¿Y todo esto cómo se hizo? Pues mire, en el cimiento de todo esto hay la vida entregada de muchas monjas en lugares muy lejanos. Ahora, estamos empeñados en ser la vidriera, porque esa la va a ver todo el mundo, toda la vida. Yo veo todos los días la vidriera que tienen ustedes en el coro ese alto de la monja, de la beata, supongo que es la beata, ¿no? Pues muy bien, pues esa brilla y brillará siempre mientras esté ahí, todo el mundo la va a ver. ¿Es la parte más importante? Pues probablemente no, porque esa no sostiene nada, la vidriera. Es muy bonita, pero ¿saben el peso que lleva encima los cimientos? Todo el peso de un edificio. Y por eso a mí me gusta mucho cuando dice, y la piedra angular es lo que hay más abajo. Tú eres la roca, le dice a Simón Pedro, sobre la que edificaré. Tú estás abajo, ellos están arriba. Y tú estás sosteniendo. A mí me parece que es una imagen muy bonita de la vida contemplativa. De los que están en el cimiento de tantas de las obras de la Iglesia. Ahora, lo importante no es que me parezca bonita a mí, lo importante es que les parezca bonita a ustedes, porque si les parece bonita se esforzarán en ella. Y si no, buscarán la manera de, hombre, a ver si brillamos un poquito también nosotros, pero que también somos humanos, ¿no? Y no crean que no se cuela por ahí la vanidad y la tarea que no es la nuestra. Porque es muy peligroso. Y el hecho de que uno tenga unos dones y unas cualidades para ellos no quiere decir para nada que Dios las quiere usar. Yo, por ejemplo, una cosa que nunca hago, jamás, pero ni al obispo donde estoy, es decirle los títulos y los estudios que tengo, nunca. Porque enseguida te van a poner en una cosa que no es tu llamada y tu vocación. ¿Para qué va a estar este hombre ahí enseñándole lo de los 2 ladrillos a algunos indígenas? Pues hombre, no, que vaya no sé dónde, sí, pero que no es mi vocación. Y yo quiero defender mi vocación. Ahora, ustedes están defendiendo su vocación, su lugar en la Iglesia. Porque antes del hacer en favor de la Iglesia está el dejarse hacer. No voy a poder hacer si no he sido tallado y esculpido. Que estamos empeñados en ser maestros de todo el mundo y alumnos de nadie. Entonces, me parece gravísimo. A mí de las cosas más humillantes que me pasaron, yo lleno de entusiasmo que llego al seminario y voy a ver al famoso don José Rivera, bueno, yo también quería dirigirme con él y tal. Y digo, bueno, don José, ¿qué le parece el apostolado? Y dice, ¿apostolado tú? ¿Pero qué apostolado vas a hacer si no conoces a Jesucristo? Mire, yo me fui deslizando por debajo de la silla hasta que la mesa me llegaba más o menos por las fosas nasales. ¿Tú? ¿Pero qué apostolado vas a hacer tú? Me dice, mira, tú dedícate a rezar. Así tal cual. Y me puso a rezar. Y los primeros años no fui a ningún sitio, pero vamos, ni a catequesis de parroquia. Nada. Tú dedícate a rezar. Mientras todos se iban a hacer apostolado a parroquias, a parapléjicos, a los hospitales, pues a donde nos mandaba el seminario, pues yo toda la mañana ahí en la capilla, no se lo quería, pero bueno, ahí estaba, en fin, imitando al florero. Esto ya está. Y luego al final, pues sí, me mandó. De hecho, me tocó ir de apostolado muy simpático con el actual arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz. Pues él y yo íbamos a parapléjicos. No me resisto a contarles esto porque es muy simpático. Y llegamos nosotros a parapléjicos queriendo que íbamos a evangelizar, que íbamos a levantar a los paralíticos de las sillas con nuestro entusiasmo.
Claro, era todo el mundo en camilla o en silla de ruedas, menos él y yo. Y bueno, pues se hacía la misa en una cancha de baloncesto de estas cubiertas y el escenario, pues ahí ponían el altar todo lleno de camillas. Y no se nos ocurre otra cosa que canto de entrada, no podemos cantar. ¿Sabe? 200 cabezas de parapléjicos mirándonos. ¿Qué? Hoy hemos venido graciosos, ¿eh? Digo, pues nada, ¿por qué no cantamos lo de si me levantaré? Bueno, pues eso tampoco se puede. Eso sí, él llegó al arzobispo, así que, o sea, hay esperanza todavía para los torpes evangelizadores. Bueno, un pequeño paréntesis para que se rían. Entonces, o sea, antes de ninguna tarea, ¿sabes?, dedicarte a conocer a Jesucristo, porque si no, ¿de qué vas a ser testigo? Pero nosotros enseguida ya queremos enseñar a todo el mundo. Si está, mira, déjenmelo usted, que esto se lo organizo yo. Y así no se va a ningún lado. Entonces, lo primero, dejarse tallar antes. Y luego, un ladrillo, una piedra, soporta peso. Entonces, que aquí estamos, es que si está usted aquí para aguantar, pues como aguantan peso las piedras, así aguanta una piedra viva. Muchas veces contamos un problema para que nos lo solucionen o no. No sé qué hacer con esto. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer? Aguante. Aguántese. ¿Ah? No. Es que mi marido, aguántese. Eso no lo quiere oír nadie. Pero ¿sabe lo que hacen las piedras? Aguanta. ¿Y sabe lo que hace nuestro Señor Jesucristo conmigo? Me aguanta. ¿Es así? Y no, queremos que se resuelva el problema. Yo no digo caso por caso lo que haya que hacer, ¿no? Pero lo que no estamos dispuestos es a que lo que hacen las piedras en los edificios, y así se construye la iglesia, es aguantar. Aguantar la calumnia, aguantar el rechazo, y aguantar desde dentro también. Y en verdad que es una cosa muy bonita. ¿Y a qué he venido yo al monasterio? Pues a ser aguantada. Y no te preocupes, que estamos aquí para aguantarte. Bueno, muy bien, estupendo. Es verdad que hay personas a las que se le dice, eres inaguantable. O sea, estás muy pesada. Entonces, la primera tarea que hace la Iglesia con María y como María es la escucha de la palabra. Pues, qué importancia como Iglesia, y ustedes como pequeña iglesia, como comunidad que hace presente el misterio de la iglesia, de qué manera la palabra está en el centro de sus vidas. Ustedes maravillosamente la celebran en la liturgia, la rumian, la preparan, la proclaman, pero yo les animo también, y no digo que cuando les animo es porque sea una crítica ni una queja, sino simplemente un impulso, es al estudio de la palabra, estudiar la palabra, dentro de las capacidades y de las posibilidades que hay en la vida monástica. Pero es sorprendente el desconocimiento que hay de la Biblia en las comunidades monásticas. O sea, que le dices, búscame a Jeremías. Abren la tapa, pasan la contratapa. Ah, mira, Jeremías. Sí, dentro de 20 minutos. Mira. No es posible. O sea, que sepamos, que tengamos conocimientos de la palabra. La ignorancia es inadmisible en los tiempos en los que vivimos. Está con naturalidad con la palabra. O sea, es maravilloso rezar con los salmos, pero dentro de la capacidad que tiene una persona es decir, entender lo que dicen los salmos, cómo se han construido los salmos, qué estaba pasando para que se creara este salmo, entender un poco de los géneros literarios. No es lo mismo una novela que una poesía, son dos modos de expresarnos, pero quieren decir cosas diferentes. Entender el contexto vital que está viviendo el pueblo de Israel para entender lo que esa palabra quería decir.
lo que querían decir los... No digamos ya, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿no? Entender las cartas, y además que es de esta palabra de las que se deriva la fe del pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios es la fuente de la revelación de lo que creemos. Pues cuanto más entienda la palabra, sea la escritura, sea la tradición, mejor vamos a estar preparados, ¿no? Entonces, una iglesia en la que tengamos conocimiento de la palabra, una palabra que ha sido saboreada, rumiada, explicada, que una priora sepa explicar la palabra, que una maestra de novicias o de postulantes, de lo que sea, quienes tengan el oficio de enseñar, que sepa enseñar, tener conocimiento de estas cosas, ¿no? No les digo tampoco que tengan un doctorado en Biblia, pero sí tiene que haber un conocimiento para poder ayudar a la escucha y a la celebración. Que no, porque también hay hermanas que eran analfabetas, pues muy bien, a la analfabeta déjenle tranquila, pero que dentro del mundo en el que vivimos hoy tenemos acceso, y además hay esta manía que nos pasamos la vida corriéndonos la geografía, yendo a cursos, cuando hoy en día los cursos te los pueden dar en tu casa. Pues hombre, mirad la manera en que sin tener que salir de casa, o de vez en cuando si se da la posibilidad de invitar a una persona que nos dé un poco de ayuda, de formación, pues sobre la liturgia de las obras, los demás sacramentos, etcétera, pues yo creo que puede ser una ayuda magnífica. Y eso, pues, esforzarse en ellos. No se rinda, no es que pedimos, no, pues no, usted siga insistiendo, porque puede ser una ayuda magnífica. Decir, oye, qué pena que yo no sabía estas cosas, porque habré pasado tanto tiempo sin que a mí me explicaran estas maravillas. Si no, oyen pero no entienden, tienen orejas, tienen oídos pero no oyen, pues, por ejemplo, pues ahora va a salir muchos pasajes del libro del Apocalipsis, y nos parece todo rarísimo, que es los cuernos, las bestias, los animales, bueno, eso, ¿qué es todo? ¿No les gustaría saber todo lo que eso significa? Pues a mí me encantaría saber más, de conocer todo eso. Esto mismo que estamos ahora contemplando, que es el misterio de la Iglesia, pues que alguien nos venga a dar a lo mejor una charla, una plática, o ver algo en una pantalla o lo que sea, de una enseñanza, pues de eclesiología. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cómo se forma la Iglesia? ¿Cómo vive la Iglesia? ¿Cómo se expande la Iglesia? ¿Cómo está organizada la Iglesia? No solamente obviamente lo más importante es la teología, pero también incluso sus elementos externos, de cómo se constituye, ¿no? Y junto con ser una iglesia de la palabra, como María, y ella es precisamente virgen, porque escucha la palabra, aquí somos una comunidad. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Mire, somos una comunidad que está a la escucha de la palabra. Donde esta palabra se quiera revelar, su momento cumbre será en la misa, pero a lo largo del día somos personas que tenemos el oído afinado a la palabra, que el Señor está hablando continuamente en los diferentes momentos del día, según los diferentes acontecimientos que está viviendo la comunidad. Habrá momentos de formación, habrá tareas, habrá el testimonio de otras personas, los acontecimientos que conlleva la vida del monasterio de su alrededor, que Dios continuamente está hablando, pero que nosotros seamos oyentes de la palabra. Ahora, es imposible oír si no se hace silencio. Entonces, es una iglesia que valora, la iglesia valora el silencio para poder escuchar la palabra como virgen. Pero la iglesia también vive de los sacramentos. La Iglesia es virgen y es madre, engendra vida. Hombre, yo no lo digo que se lo digan así a todo el pobre que venga a decir, no, es que estamos aquí para engendrar vida. ¿Qué estarán haciendo estas mujeres ahí dentro? Pero que sí, que se explique como se pueda o se deba de explicar, pero que la gente entienda. No, es que estamos aquí para gestar, para engendrar vida en el corazón de los hombres. Primero, siendo engendradas nosotras.
como decía ayer de la Virgen, ¿no? De nuestra relación con la Virgen, pero que están ejerciendo una verdadera maternidad. Y esta maternidad es, primero, vivir en serio los sacramentos, revivir continuamente la gracia del bautismo. ¿Estamos juntas por qué? ¿Porque somos las mejores amigas? ¿Porque todas somos del mismo pueblo? No, porque todas estamos bautizadas. Hemos nacido la misma vida por el mismo bautismo y unido al bautismo inmediatamente la confirmación. Porque todos los días comemos el mismo pan y bebemos el mismo cáliz. Porque somos una comunidad reconciliada. Yo me acuerdo una vez tratando con una pequeña comunidad de hermanas de la Madre Teresa en Etiopía, donde habían pasado una guerra civil terrible. Me contaba una hermana, precisamente de Kenia, me contaba una hermana que lamentablemente hace unos años murió de cáncer. Me dice, pues yo estaba en la comunidad, no me acuerdo qué comunidad era, pero era en el norte y estaban en plena guerra civil y tenían gente abandonada, moribundos, en un hogar y las 4 hermanas. Y nosotros estábamos seguros que esa noche nos iban a matar. Estaban el ejército y los rebeldes, y unos 2 en el valle y unos disparando de un lado y otros disparando de otro. Y nosotros decidimos, las 4 nos reunimos y decidimos que nosotros no nos íbamos de aquí, que no íbamos a dejar a esta gente abandonada. Además, si nosotros no podían ni comer, o sea, gente muy, muy deficiente, muy retardada, que imposible valerse ni un minuto sin ayuda, ni para comer, ni para respirar, ni para nada. Dice, y me contó una cosa verdaderamente conmovedora. Dice, nos fuimos las 4 a la capilla, nos pedimos perdón y nos escondimos debajo del altar mientras caían las bombas. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, bueno, pues que como no nos morimos, luego nos seguimos faltando a la caridad. luego la vida siguió y seguimos en lo mismo. Pero bueno, es muy bonito decir, una comunidad que entiende que prepararse a morir es reconciliarse entre ellas. Me parece muy bonito, nos pedimos todas perdón. Pues somos una comunidad reconciliada, pero no reconciliada una vez hace 5 años, sino todos los días, que vive esta experiencia de reconciliación, que son los sacramentos. Es decir, que asumo que todas se confiesan, todas piden perdón a Jesucristo, pero se reconcilian entre ustedes. No tendrá ninguna razón ir a confesarse si no estoy dispuesto a estar reconciliada con mi hermana. Entonces, que de verdad seamos la Iglesia porque somos una comunidad reconciliada, que no quiere decir que pensemos igual ni que estemos de acuerdo en todo, ni mucho menos, pero somos capaces de querernos, de amarnos y de perdonarnos. Eso es una nota característica de la Iglesia. Por eso somos la Iglesia. No somos la Iglesia del cielo. Alguna vez habrán hecho ustedes obras, a lo mejor aquí, por donde tiene que pasar la gente, y dice, perdone, estamos de obras. Joder, es que está todo sucísimo. Oiga, mire, esto no es el cielo, estamos en la tierra, estamos de obras. Y la Iglesia, aquí en la tierra, es un edificio en obras. Pues uno no entra con el traje de pitipín de no sé cuántos. No, a esta obra se entra con ropa de trabajo. Ustedes no sé cómo se vestirán, ni es asunto mío cuando tienen que ir a hacer tareas y tal, pero a lo mejor pues se ponen alguna ropa que no es, aunque sea un delantal. Bueno, pues estamos de obras. Estamos... Sí, hay mucha polvo, hay mucha basura y tal. Ay, es que esto está horrible. Oiga, perdone usted, no se preocupe, no sabe lo bonito que va a quedar esto al final. Bueno, pero al final es, pues eso, cuando venga el Señor en su gloria. Mientras tanto, estamos de obras. Y por eso yo creo que esto no desanima. Digo, hija, chica, esto, cuando estemos en el cielo, la Madre Teresa, que tenía 5.000 hermanas que atender, dice, la única comunidad que no me ha dado problemas es la que tengo en el cielo. Esas se llevan de maravilla, estupendas. Esas nunca me han dado un dolor de cabeza.
Pues eso, pues porque aquí estamos pues eso. ¿Qué me ha dicho no sé cuántos? Que la cultura, las maneras, las cosas... Bueno, pues muy bien, estamos precisamente en construcción y todos los días se va edificando la iglesia. Pero esto es lo que es maravilloso. Y además que cada vez personas que se han dejado, recuerdan lo de dejarse tallar y dejarte colocar, todos los días hay personas que están... En Estados Unidos se calcula que mueren todos los días 10.000 personas. No sé cuál es la estadística de España. Algo son 3, 4, 5.000 personas diarias. En México son como 7.000. O sea, todos los días llegarán piedras vivas al edificio del cielo. Hombre, la cosa es llegar tallado, porque si no llegas tallado, como poco tendrás que ir a ser tallado, terminar de ser tallado en el purgatorio. Pero que cuanto más vamos viviendo esto, más esto se va apareciendo, vamos siendo útiles para el edificio del cielo. Porque no son dos edificios diferentes. Fíjense qué bonito, por ejemplo, cuando se dice en el santo, al final del prefacio, dice, y ahora unidos a los coros de los ángeles, ustedes pensarán que cantan de maravilla, que cantan estupendamente, pero no saben cómo cantan los ángeles. Y los coros celestiales y todas las cosas maravillosas, pero a una sola voz, ¿eh? O sea, no es que ellos dicen una cosa, es que ahí están cantando no sé qué, entonces, no, estamos cantando el mismo cántico, porque son palabras tomadas del Apocalipsis, y oí que es de santo, santo, santo es el Señor. Es lo que se canta en el cielo. Eso no es el pescador de hombres que nos hemos inventado aquí en la tierra, no, eso es lo que se canta en el cielo, y nosotros estamos cantando ya con los del cielo. O sea, no es una distinción, una barrera tan distante. No es que las nubes están allí y la tierra está aquí. No se crea que hay tanta distancia. Entre una persona en pecado mortal y una persona en gracia hay un abismo infinito entre la vida y la muerte. Entre una persona en gracia y una persona salvada hay una cercanía preciosa, maravillosa. No se crean que están ustedes tan lejos de la Beata Inés y de la mártir no sé cuántos y de todas las hermanas que se han ido al cielo. No se crean que están tan lejos. Y esto es precioso y es maravilloso. Y no son solo porque sean de mi orden, sino de todas las órdenes y de todos los caminos de santidad por los que se va edificando la Iglesia. Otro aspecto importante de esto es la responsabilidad que tenemos de estar en comunión con quienes pastorean. Ahora, es imposible obedecer cuando nos pasamos la vida juzgando, condenando y criticando. Entonces, miren muy mucho, bueno, por supuesto todos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, esto lo predicaba hace no tanto tiempo. Yo cuando veo una religiosa de otra congregación, me parece que es como son del Valencia y del Real Madrid, que somos equipos archienemigos. No sé cuál es el enemigo del Valencia, será el Levante o no sé cuál será, ¿no? O realmente lo único que cambia en realidad es el color del uniforme. Porque muchas veces te pasa que cuando vas a una comunidad y ensalzas a otra congregación o incluso a otra comunidad, ¿qué se habrá creído este? Que nosotras no... Pues nosotros también, no sé cuándo, no sé qué. Ustedes saben que las hermanas... Nosotros también, no sé cuándo... Y unos celillos y unas cosas, claro, esas como son tan santas, esas de las que usted, sus amigas, y te tiran ahí, te tiran. Y nos pasa mucho eso. A mí me maravilla todo lo que pasa en la Iglesia. ¿A mí qué más me da si lo he hecho yo, si lo ha hecho el misionero, si lo ha hecho el párroco, si lo... Sí, claro, ahora se lleva todo el mérito el párroco, pero las que estábamos ahí limpiando, ¿qué tal? Porque no nos sentimos uno, nos sentimos piedras sueltas, aisladas. Muchas veces nos dejamos mucho más llevar por el chisme de lo que pasa en la Iglesia que el dolor que nos debería de generar. Pero muchas veces no me duele. No solo no me duele, es que ni siquiera me siento responsable. Ahora, si yo me sintiera responsable del pecado de mis hermanos,
y que otros se sientan responsables del mío. Y estamos aquí todos para ayudar. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente al obispo, frente a los sacerdotes, frente a los padres? Que no quita que vayamos por la vida de ingenuos sin ver lo que está mal, está mal. Ahora, que son las personas que ha escogido Jesucristo para edificar la Iglesia, como son los sucesores de los apóstoles. A mí una de las cosas más impresionantes que le oí a don José Rivera, cuando le preguntaron en aquellos tiempos, imagínese, pues otro papa diferente, dice, ¿y usted qué piensa del papa? Y contestó, yo del papa no tengo que pensar nada, ni tengo que juzgar nada. Es él el que me tiene que juzgar a mí. Vamos. Y colorín colorado, ahí se quedó. Yo no tengo que opinar. ¿Y usted qué piensa del Padre Nuestro? Yo no tengo que pensar nada. Entonces usted está de acuerdo con... Mire usted, yo he venido aquí a obedecer. Habrá cosas que entiendo y cosas que no entiendo. Pero no es lo mismo decir no entiendo, que es un acto de humildad, que esto no me da para entender, o no entiendo, o no es asunto mío, o no me lo han explicado, o lo que sea. Habrá cosas que me encantan y hay cosas que no entiendo. Que no es lo mismo decir, estoy de acuerdo, porque entonces quiere decir el Papa, el Obispo, el Párroco, ellos solo tienen razón cuando están de acuerdo conmigo, que soy el paradigma de la verdad. Ah, pues mira, a mí me ha gustado mucho eso. ¿Y quién es usted para decir que le gusta o no le gusta? Entonces, quítense, y además muchísima gente en este tiempo le va a preguntar eso. Entonces, ¿qué piensa usted del nuevo Papa? Para obedecerle, estupendo. Ahí se termina todo. Tú reza por él y obedécele y vive tu vida cristiana. Pero enseguida entramos al trapo, al juicio, a la opinión. Cuando, miren, hermanas, no sabemos nada. Porque yo, que creo que debo de saber un poquito más de ustedes, aunque solo sé por dónde me muevo, espero, o sea, yo no tengo ni la menor idea, ni por qué lo hizo, ni cuándo lo hizo, ni qué dijo, o sea, pero si yo no tengo ni la menor idea de lo que está pasando, ni por qué pasó tal cosa, ni por qué no pasó, y por qué en este momento, entonces usted cree que era necesario, ¿y por qué? Deja tú al que tenga... Pero ¿entienden ustedes en todas las decisiones que toma la priora? No. ¿Entienden todas las decisiones que tenía que tomar la maestra? Si tú no sabes a lo mejor de lo que te está defendiendo, cuando no te está diciendo. Y da gracias que ha tomado esa decisión sin dar ninguna explicación, porque a lo mejor lo primero que está haciendo es protegiéndote a ti. Claro, es que como hace las cosas y no dice no sé qué... ¿Y por qué tiene que darte 15 explicaciones? Habrá momentos que sí y habrá momentos que no. Ahora, a mí no me tienen que convencer. O sea, yo no soy el centro de la verdad, el que decide. Es que somos adultas. Bueno, mire usted, si fuera usted tan adulta, no estaría con esa actitud. Entonces, la cuestión de es que somos adultas, bueno, puede que sí, puede que no tanto, ¿eh? Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a aquellas personas que son fontales en la vida de la Iglesia? Porque han recibido el sacramento del orden, han recibido un encargo y una tarea en las diferentes proporciones, lo que se llama en teología el triple munus, de sacerdotal, profético y regio pastoral, ¿no? De santificar como sacerdotes, de enseñar como profetas y de guiar como pastores, ¿no? Entonces, ser prudentes y ser agradecidos y saber estar a la escucha con el discernimiento debido y sabiendo respetar, bueno, pues que a lo mejor ustedes son una comunidad de derecho pontificio, supongo, y que les protege de una serie de maneras, pero no somos una iglesia aparte. No, es que como nosotros somos de derecho pontificio, a mí todo lo que pasa aquí alrededor me da igual, lo nuestro es directamente con el pontífice. No es así, somos parte de una iglesia y estamos aquí edificando la iglesia, y son ustedes parte de una parroquia, son parte de un arciprestazgo, como los llamen aquí, son parte de una diócesis y de la Iglesia universal. Y si no, somos una secta.
Y hay muchas comunidades que viven, pero como auténticas sectas. Porque miren, ustedes a lo mejor, porque eran un grupo pequeño, que se conocen y se ayudan, pero vamos, yo he visto, en mi diócesis hay 7 Carmelos. 7. Bueno, no sé si creo que han cerrado alguno, pero bueno, eran. Pero tú ves unas, vamos, que tú las preguntas y es que parece que las otras no son ni primas. Entonces es como si solamente nosotras vivimos en nuestro propio mundo, los problemas son los que pasan aquí dentro y lo demás es como un poco más, como que no tiene que ver conmigo, con que no me siento parte de la Iglesia. Pero la realidad es que estamos aquí edificando una sola Iglesia. Y que por eso les decía, por ejemplo, su relación con otras religiosas. Quererse de verdad como hermanas, preocuparse por ellas. No solamente que es solamente entre nosotros y las otras sucursales de Agustinas, no, que nos preocupemos de toda la Iglesia y sobre todo, pues hombre, por ejemplo, entre religiosas, el ver cómo nos podemos ayudar, cómo podemos colaborar, que se puede aprender tanto de otras comunidades, que a lo mejor nosotros tenemos una serie de cuestiones y de repente, pero fíjate tú cómo me pasó una cosa tan graciosa una vez. Desde luego, los hombres y las mujeres somos claramente diferentes. Me acuerdo que fui con unas monjas americanas de una congregación nueva que se llaman las Hermanas de la Vida. Una congregación que fundó el cardenal de Nueva York para toda la cuestión del aborto y todo esto, y con un hábito precioso, unas tocas y no sé cuántos de no sé qué. Y fui con ellas al Cerro de los Ángeles. Y nada, pues ahí estaban las monjas, vamos, todas hechas. Yo bastante hice con que me quité de en medio. Pero parece que se tenían que poner como una mantilla, una toca, y hicieron tiqui, tiqui, tiqui. Yo no, imagínese yo, vamos, ni idea. Esto. Y las carmelitas se quedaron. Anda, ¿te has dado cuenta cómo se han puesto la toca? Esto es que es así como la teníamos que hacer nosotros, no sé cuándo, sé qué. A ver, hágalo usted otra vez. Digo, pues mire usted, de todas las congregaciones se puede aprender, aunque sea o sea, para ver cómo te pones una mantilla. Eso sí, imagínate un cura diciéndole, a ver cómo te has puesto la gabardina. Entonces, bromas aparte, que parece una cosa ridícula, superficial, que podemos todos aprender tanto de tanta gente. Pero cuando el principiante es el que se cree maestro de todo el mundo y, vamos, alumno de nadie. Todo el mundo tiene algo que enseñarme, somos responsables de colaborar con todos y nuestra relación con la jerarquía, con las personas que nos pastorean, tiene que ser de enorme responsabilidad. O sea, estamos para... Santa Teresa se veía a sí misma, ¿no?, como responsable de los capitanes, los llamaba, de la Iglesia. Y ella veía su papel muy relacionado con ellos. Y anda que no le dieron dolores de cabeza. Y sin embargo, entendía perfectamente cuál era su misión y su tarea en la Iglesia. Pues les animo, sobre todo, que mucho antes que ser agustina, son hijas de la Iglesia. Que esa es mi congregación de verdad. Esa es a la que yo pertenezco. Y que esa es la tarea que a mí me toca. Aquí estamos no para edificar nuestra congregación, sino para edificar la Iglesia. Que no estamos al servicio de la orden, que la orden está al servicio de la Iglesia universal. Y se nos ha dado, por eso es tan importante que ustedes vivan bien, pero no porque así va a ir mejor su monasterio, su chiringuito, sino es que así va a ir mejor la Iglesia. Y así es como se va a edificar la Iglesia universal, en el mundo entero. Solo que solo en el cielo sabremos quiénes fueron las personas que ayudaron a edificar la Iglesia. Aquí no tenemos ni la menor idea. Yo no tengo ni la menor idea a dónde lleva mi acción pastoral. Yo no tengo la menor idea de a dónde llega mi oración. Ustedes no tienen ni la menor idea. Y claro, como no tenemos ni idea, al final la consecuencia es que esto no sirve para nada. Porque como no tenemos el resultado, no tenemos la estadística, pero cuando uno arde, está dando vida a todo un organismo. Son un corazón, como decía Santa Teresa del Niño Jesús.
Soy el corazón de la Iglesia. Ahora tú no tienes ni idea dónde está llegando la sangre y cómo llega la savia, cómo llega la gracia y cómo llega la vida. Y por eso es una vida que hace falta mucha, mucha madurez de fe. Y una madurez en la esperanza. Es decir, y yo tengo la esperanza que esto que hago humanamente no le veo ningún fruto, ningún resultado, muchas veces este aguantar del que les decía, y sin embargo de ahí es de donde viene la vida de la Iglesia. Y además están trabajando en comunión con las personas divinas y con las personas que están en el cielo, porque somos una sola Iglesia y ellos nos están ayudando y ellos están intercediendo por nosotros y ustedes colaboran con la Iglesia del cielo para que todo este polvo, toda esta basura, todo este cemento, todo este ladrillo, que al final vi la nueva Jerusalén, que es lo que estamos construyendo, el nuevo reino.